Calcular el circuito equivalente de Thevenin entre las terminales A y B de la red al desconectar la resistencia de 4 ohmios y determinar a partir del resultado anterior la potencia disipada de la resistencia. Entonces, de estos dos terminales aislamos el circuito de manera que podamos determinar su equivalente Thevenin, que sería de la siguiente manera. La resistencia Thevenin en serie con el voltaje Thevenin, y al final volvemos a conectar este resistor y determinamos su potencia. Bien, entonces el circuito aislado es el siguiente. Entonces lo primero que tenemos que determinar es la resistencia Thevenin a circuito muerto, es decir, todas las fuentes independientes inactivas, en este caso estas fuentes de tensión a cortocircuito. En esas condiciones el circuito que me genera es el siguiente. Entonces lo que se hace es excitar la entrada con una fuente, en este caso con una fuente de corriente de 1 amperio, que me genera un voltaje de prueba de V sub P, que es numéricamente igual a la resistencia Thevenin. ¿Y por qué una fuente de corriente? Porque voy a aplicar el análisis de malla. Etiquetando las corrientes, veo que tengo dos incógnitas, por lo tanto necesito dos ecuaciones. La fuente dependiente, entonces y expresar en función de la corriente de malla, que en este caso es I sub A, es igual. Por lo tanto, eso sería la fuente dependiente en función de la corriente de malla. Ahora sí, ley de voltajes de Kirchhoff en cada malla. En la malla calle de tensión de los resistores. Resistor por la corriente en la periferia. Entre dos mallas, interior menos exterior. Ahora de este resistor sería el resistor por la corriente interior menos el exterior, I sub A menos I sub B, igual a cero, ya que no hay fuentes. Reducimos términos semejantes, pero un rato sería I sub A menos 1. 3, 5. Menos 2 veces I sub B igual a 1. Sería mi primera ecuación. La segunda ecuación en la malla B. Calle de tensión de este resistor sería el resistor por la corriente interior menos el exterior, más este resistor por la corriente interior menos el exterior es igual a su de tensión V sub Z, pero V sub Z ya tiene su valor. Reemplazamos dos veces I sub A. Reducimos términos semejantes. Menos 2 menos 2 menos 4 veces I sub A igual a 2. Mi segunda ecuación. Resolvemos matricialmente estas dos ecuaciones simultáneas colocando los coeficientes en orden. De la primera ecuación I sub A5, I sub B menos 2 es igual a 1. Segunda ecuación I sub A menos 4, I sub B 4 igual a 2. Utilizamos la calculadora, hacemos el esquema, la inversa de y reemplazamos datos. 5 menos 2 menos 4 y 4, 1 y 2. Bien, las dos corrientes en fracción para expresarlo de forma exacta. Acá, entonces el voltaje prueba V sub P, que es exactamente igual. Bien, a ver, caída acá es 2 veces I sub A
Subida es igual a 2 veces, invertimos polaridad, invertimos signo. Subida es igual a la suma de caídas, 2 veces I sub A menos V sub Z. Pero V sub Z vale 2 veces I sub A, que acá sería 0 voltios. Toda la resistencia Thevenin es 0 amperios, 0 ohmios. Acá nos hemos olvidado de un pequeño detalle, esto está incorrecto. Hasta acá está bien. Que yo voy a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en esta trayectoria cerrada. 1, 2, 3, 4 elementos. Me faltaría el voltaje de este elemento, que es 1 voltio. Entonces, acá sería, a ver, 2 veces I sub A menos V sub Z y más 1. Pero todos son 0, entonces sería acá 1 voltio. La resistencia Thevenin en este caso es 1 ohmio. Entonces volvemos al circuito anterior y vamos a determinar. En este caso vamos a hacer lo siguiente: el voltaje Thevenin a voltaje a circuito abierto, con el mismo criterio del anterior, pero ya no vamos a formar ya el análisis de malla ni nada. Circuito abierto, la corriente que pasa por acá es 0 amperios, 0 voltios, este resistor se retira. Bien, acá, ¿cuánto es por la ley de Ohm? 2 veces I. Entonces, por la ley de voltaje de Kirchhoff en esta trayectoria cerrada, caída es 2I más el voltaje Thevenin es igual a subida 10 más 2 veces I. Por lo tanto, el voltaje Thevenin acá es 10 voltios. Claro, aprendimos del circuito anterior que no era necesario resolver por ecuación de malla porque al final estos dos voltajes se eliminaban. Y al final este voltaje de prueba es igual a 1 voltio. De la misma manera este voltaje Thevenin es igual a 10 voltios. Entonces, una vez que se termina el equivalente Thevenin, me pide la potencia disipada por este resistor. Pero para ello necesitamos voltaje. El resistor entre la suma de resistores multiplicado por la fuente, y en acá el recíproco, el resistor multiplicado por voltaje elevado al cuadrado. $10 almacenados en V y 1 en R. Entonces hallamos el V sub 0, que sería 4 entre 4 más R por V. Sería V sub 0, entonces 1/4 de V sub 0 elevado al cuadrado es 16 watts de potencia absorbida por dicho resistor. Ahora corroboramos con el solucionario, acá tanto en el libro como su solucionario. Acá me da, a ver, voltaje Thevenin 10 voltios, resistencia Thevenin 1 ohmio y la potencia disipada 16 watts, correcto. Los tres valores me coinciden.